Hola. Nuestro grupo se conforma por Eugenia González, mi compañera aquí presente Julia Chacón y mi persona Marucheca. En este video vamos a hablar sobre los teoremas de Pitágoras, Euclides, Tales y semejanzas de triángulo, para ampliar nuestros conocimientos sobre matemáticas y utilizando ejemplos y ejercicios después de la explicación sobre estos temas. Teorema de Pitágoras. ¿Qué es? En matemática, el teorema de Pitágoras es una relación en geometría euclidiana entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Afirma que el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados cuyos lados son catetos, los otros dos lados que no son la hipotenusa. Este teorema se puede escribir como una ecuación que relaciona las longitudes de los lados A, B y C. Es la proporción más conocida entre las que tienen nombre propio en matemática. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. ¿Para qué se usa? El teorema de Pitágoras sirve para resolver una multitud de problemas. Por ejemplo, cálculo de distancias en el plano, en los mapas, en la realidad. Si estás programando un juego y quieres que dos personajes choquen, con la ayuda del teorema de Pitágoras puedes encontrar la distancia entre los dos puntos. En general, el teorema de Pitágoras se puede utilizar para hallar longitudes en donde intervienen triángulos rectángulos. Es una de las relaciones matemáticas más importantes dentro de la aritmética, el álgebra y la geometría, por sus diversas aplicaciones en la determinación de distancias, alturas y áreas de terrenos o superficies. Sin embargo, su máxima aplicación se da en la trigonometría, ya que por medio de él podemos determinar el seno, el coseno y la tangente de cualquier triángulo rectángulo. Fórmula del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se formula de la siguiente manera: a a la 2 más b a la 2 igual a c a la 2, donde a y b son catetos de un triángulo rectángulo y donde c es su hipotenusa. De esta formulación se derivan los tres corolarios o formulaciones posteriores, de aplicación práctica y verificación algebráica. Un ejemplo sencillo de la aplicación del teorema de Pitágoras es el siguiente. Dado un triángulo rectángulo cuyos catetos A y B miden 3 y 4 centímetros, podremos calcular su hipotenusa sustituyendo los valores en la fórmula de la siguiente manera: c a la 2 igual a la 2 más b a la 2, es decir, c a la 2 igual a 3 a la 2 más 4 a la 2. Sacaríamos la potencia de 3 y la potencia de 4 y nos quedaría c a la 2 igual a 9 más 16. 9 más 16 nos da 25. Luego bajamos y pasamos la potencia de 2 a raíz, entonces nos quedaría c igual a raíz de 25, que sería 5 centímetros. Es decir, la hipotenusa de este triángulo rectángulo es 5 centímetros. Ahora pasamos al teorema de Euclides, que es: este teorema plantea que, al trazar la altura desde el ángulo recto de un triángulo rectángulo, los dos nuevos triángulos son semejantes entre sí, y a la vez son semejantes al triángulo rectángulo original. La geometría euclidiana es un sistema matemático atribuido al antiguo matemático griego Euclides, que describió en su libro de texto sobre geometría los elementos. El enfoque de Euclides consiste en asumir un pequeño conjunto de axiomas, postulados, intuitivamente atractivos y deducir muchas otras posiciones, teoremas, a partir de ellos. Aunque muchos de los resultados de Euclides se han expuesto anteriormente, Euclides fue el primero en organizar estas proposiciones en un sistema lógico, en el que cada resultado se prueba a partir de axiomas y teoremas previamente probados. Aunque, durante más de 2000 años, el adjetivo euclidiano fue innecesario, porque no se había concebido otro tipo de geometría. ¿Para qué se usa? Este teorema se emplea en la geometría euclidiana y es fundamental para resolver problemas relacionados con triángulos rectángulos. El teorema lleva el nombre de Euclides, quien lo demostró en su obra Los elementos. Fórmulas. Teorema de la altura. En un triángulo rectángulo obtenemos dos relaciones alternativas en las que intervienen los siguientes elementos: los catetos b y c, la hipotenusa a, la altura h y las proyecciones m y n de los catetos sobre la hipotenusa. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Así, el teorema de la altura viene dado por el ejemplo que vemos acá: hc sobre 2 igual a m por n. 2. Teorema del cateto. Ahora vamos a obtener la relación entre los catetos y sus proyecciones sobre la hipotenusa.
En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de un cateto es igual al producto de la longitud de la hipotenusa por la longitud de proyección del cateto sobre la hipotenusa. Las fórmulas son b a la 2 igual a c por m y a la 2 igual a c por n. Ahora veremos un ejemplo de ejercicio. Dado el triángulo ABC rectángulo en A, si AB es igual a 15 centímetros y BD igual a 9 centímetros, ¿cuánto mide AC y AD? Aplicando el teorema referido a los catetos, tenemos que AB sobre 2 es igual a BD por BC, 15 a la 2 es igual a 9 por BC, 125 entre 9 es igual a BC y 25 es igual a BC. Entonces, CD es igual a BC menos BD igual a 25 menos 9 igual a 16. Para calcular AC aplicamos nuevamente el teorema referido a los catetos, o sea, AC sobre 2 es igual a CD por BC, AC sobre 2 es igual a 16 por 25, AC a la 2 es igual a 400 y AC es igual a 20. Para calcular AD aplicamos el teorema referido a la altura. AD a la 2 es igual a CD por DB. AD a la 2 es igual a 16 por 9. AD a la 2 es igual a 144 y AD es igual a 12. O sea que la respuesta sería AC mide 20 centímetros y AD mide 12 centímetros. Teorema de Tales. ¿Qué es? El teorema de Tales, fundamental en la semejanza de triángulos, establece que si una recta paralela a un lado de un triángulo intersecta a los otros dos, o sus prolongaciones, se forma un nuevo triángulo semejante al original. Existen dos teoremas relacionados con la geometría clásica que reciben el nombre de teorema de Tales. ¿Para qué se usa? Este teorema permite calcular lados desconocidos en triángulos semejantes y tiene aplicaciones en diversas áreas, como la resolución de problemas geométricos y la medición de distancias. Fórmula, aplicación y explicación. El primero de ellos explica esencialmente una forma de construir un triángulo semejante a partir de uno previamente existente. Los triángulos semejantes son los que tienen ángulos congruentes, deriva en sus dos lados homólogos, sean proporcionados y viceversa. Si diversas rectas paralelas son intersectadas por los dos transversales, los segmentos determinados por las paralelas y correspondientes entre transversales son proporcionales. Primer teorema. Como definición previa al enunciado del teorema, es necesario establecer que dos triángulos son semejantes si tienen los ángulos correspondientes iguales o si sus lados son proporcionales entre sí. El primer teorema de Tales recoge uno de los resultados más básicos de la geometría al saber que si un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Del establecimiento de la existencia de una relación de semejanza entre ambos triángulos se deduce la necesaria proporcionalidad entre sus lados. Eso significa que la razón entre la longitud de dos de ellos en un triángulo se mantiene constante en el otro. Por ejemplo, en la figura se observa dos triángulos que, en virtud del teorema de Tales, son semejantes. Entonces, el mismo se deduce a modo de colorario, mientras que el segundo desentraña una propiedad esencial de los circuncentros de todos los triángulos rectángulos, encontrándose en estos en el punto medio de su hipotenusa. A su vez, en la construcción geométrica es ampliamente utilizado para imponer condiciones de construcción de ángulos rectos. Por ejemplo, en la figura se observan dos triángulos que, en virtud del teorema de Tales, son semejantes. Entonces, del mismo se deduce a modo de colorario que el cociente entre los lados A y B del triángulo pequeño es el mismo que el cociente entre los lados D y C en el triángulo grande. Esto es como el teorema de Tales, ambos triángulos son semejantes. Se cumple que
A sobre B igual a D sobre C. Este colorario es la base de la geometría descriptiva. Su utilidad es evidente. Según Heródoto, el propio Tales empleó el colorario de su teorema para medir la altura de la pirámide de Keops en Egipto. En cualquier caso del teorema demuestra la semejanza entre dos triángulos, no la constancia del cociente. Del primer teorema de Tales se deduce además lo siguiente. Realmente es otra variante de dicho teorema y a su vez consecuencia del mismo. Si las rectas A, B y C son paralelas y cortan a otras dos rectas R y C, entonces los segmentos que determinan en ellas son proporcionales. Segundo teorema. El segundo teorema de Tales de Mileto es un teorema de geometría particularmente enfocado a los triángulos rectángulos. Las circunferencias y los ángulos inscritos consiste en el siguiente enunciado. Sea B un punto de la circunferencia de diámetro AC y centro O, distinto a de A y de C, entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo donde ABC es igual a 90 grados. Aplicación del primer teorema. En la circunferencia de centro O y radio R, los segmentos OA, OB y OC son iguales por ser todos radios de la misma circunferencia. Por lo tanto, los triángulos AOB y BOC son isósceles. La suma de los ángulos del triángulo ABC es A más B más A más B 180. 2 paréntesis A más B paréntesis 180. Dividiendo ambos miembros de la ecuación anterior entre 2 se obtiene A más B 90. Con la expresión anterior, el segundo teorema queda demostrado. Aplicando el segundo teorema. El segundo teorema de Tales-Mileto puede ser aplicado para trazar las tangentes de una circunferencia dada que además pasan por un punto P conocido y externo a la misma. Se supondrá que una tangente cualquiera toca a la circunferencia Q en un punto T. Se sabe por simetría que cualquier radio R de la circunferencia Q es perpendicular a la tangente del punto T, que dicho radio define en la misma, por lo que se concluye que el ángulo OTP es necesariamente recto. Lo anterior implica que el triángulo OTP es rectángulo. Recordando el colorario 2 del teorema segundo de Tales, podemos deducir que entonces el triángulo OTP es inscribible en una circunferencia de radio 1 sobre 2 de la hipotenusa OP del mismo. Entonces, marcando el punto H como punto medio de la hipotenusa OP y haciendo centro en el mismo, podemos dibujar una segunda circunferencia auxiliar, que será la circunscribe al triángulo OTP. Esta última circunferencia trazada se insertará con la circunferencia Q en dos puntos, T y T. Estos son justamente los puntos de tangencia de las dos rectas que son simultáneamente tangentes a Q y además pasan por el punto P. Ahora ya conocidos los puntos T y T, solo basta trazar las rectas TP y TP para tener resuelto el problema. Ejemplo de ejercicio. Calcular la altura de la persona según los datos del gráfico. X más 6 sobre 6 es igual a 4 sobre 1,2. 1,2x más 7 por 2 es igual a 6 por 4. 1,2x igual a 24 menos 7 por 2. X igual a 14 metros. Semejanza de triángulos. En geometría euclidiana, dos figuras geométricas son semejantes si una tiene la misma forma de la otra o de la imagen especular de las mismas sin importar el tamaño. Si dos polígonos son semejantes, entonces los lados correspondientes tienen la misma proporción y los ángulos correspondientes tienen la misma medida, o bien cuando sus ángulos colocados en el mismo orden son iguales y cuyos lados adyacentes a estos ángulos son proporcionales. Dicho de otra forma, dos polígonos son semejantes cuando solo se diferencian en el tamaño, no en la forma. Criterios de semejanza de triángulos. Primer criterio, ángulo, lado, ángulo. AA. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales.
A es igual a, B igual a B. 2. Criterio lado, lado, lado. LLL. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. A sobre A igual a B sobre B igual a C sobre C. 3. Criterio lado, ángulo, lado. LAL. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. A sobre A es igual a C sobre C, B es igual a B. Ejemplo de ejercicio. 1. De acuerdo con los datos de la figura, si triángulo ABC, triángulo DEC, entonces calcule la distancia X. Solución. Note que en el ejercicio se menciona que triángulo ABC, triángulo DEC, por lo tanto se cumple AB sobre DE es igual a AC sobre DC, que es igual a BC sobre S. Sustituyendo los valores que se muestran en la figura se obtiene X sobre 30, que es igual a 135 sobre 54 igual BC sobre S. Como BC y S no tienen medidas asignadas, se descartó dicha razón y se trabaja con la siguiente proporción. X sobre 30 es igual a 135 sobre 54, de lo cual se obtiene que X sobre 30 es igual a 135 sobre 54. X igual a 135 por 30 sobre 54. X igual a 75. Respuesta: la distancia X corresponde a 75. Eso fue todo, gracias por su atención.